Historia de México, siglo XX. Si ya tienes este libro, probablemente sabrás que los primeros módulos se refieren a antecedentes históricos. El material oficial de la preparatoria abierta incluye la historia desde que Benito Juárez se convierte en presidente. Pero para poder entender por qué existían los conservadores y por qué existían los liberales, tenemos que revisar los antecedentes de México. Y para poder entender también las razones políticas. No se trata de buenos y malos, se trata de qué intentaron cada uno de los grupos. En la suma de la política, generalmente todos salen como malos, porque hay intenciones egoístas. Pero como se trata de grupos, tienen que tener ego o tienen que tener necesidad de identidad, o sea, tienen que hacer cosas que solamente son benéficas para su grupo. La política es así por definición, no porque esté orientada al mal, sino porque está orientado a proteger unos ciertos intereses. A final de cuentas, todos tenemos que ser representados para que todos defendamos nuestros intereses. Esa es la base de la política. Grupos que defienden sus intereses, lo cual podemos decir es egoísmo, pero es un egoísmo sano dentro de la política, porque todos, estando representados, todos defenderemos en proporción nuestros intereses. Aquí lo que vamos a ver en el módulo número 1 de los antecedentes históricos es dónde surgió México. México surge de la llegada de los españoles a nuestro territorio, donde se tomó a la población que había y se le transformó genéticamente al momento de mezclarse los españoles con los indígenas, y se le transformó socialmente en el sentido en que los indígenas, que eran los dominantes, pasaban a ser los dominados, y los que llegaron a su vez como dominantes, cuando se quedaban, también fueron dominados por los nuevos que llegaron. Piensa que todo gobierno, cuando entra, sustituye a los administradores que tenía el gobierno anterior. Generalmente hay un cambio de funcionarios, no solamente el que fue elegido, sino los que ya estaban en puestos administrativos. Bueno, los españoles, el rey de España, que nos dominaba, que nos gobernaba, enviaba en turno a administradores. Cuando el rey moría, cuando era sustituido, los administradores que estaban también eran sustituidos, no tan rápido como sucede en gobiernos de 6 años o de 3 años en nuestro país actualmente, sino que un poquito más lento. Pero los que estaban aquí no podían regresar por avión a España, entonces probablemente con sus intereses aquí se quedaban y tenían hijos. Pero después de 300 años de historia colonial, había muchísima gente de origen español que había quedado arriba originalmente, pero ahora estaba un escalón abajo. Eran los criollos, y los que llegaban eran los españoles, los gachupines en turno. Ahí vamos a ver cómo esta composición social hizo que hubiera necesidades de grupo que no estaban siendo representadas, y el esfuerzo que la sociedad tuvo, en cierta forma agresiva, por haberse dado guerras, por haberse dado conflictos armados, por haber habido muertes, pero ese esfuerzo que la sociedad realizó para normalizar la atención a los diferentes grupos, ese esfuerzo que en algunas ocasiones no llegó a buen término y hoy todavía no ha terminado de armarse, y que estamos nosotros estudiando precisamente para hacer una parte razonante de este esfuerzo de cambio. Que esto es lo primero que vas a ver acá, cómo pasamos de un pueblo indígena a un pueblo que hablaba una sola lengua en español como unión, a un pueblo que era gobernado por un solo señor, el rey, y cómo se organizaban los gobiernos en aquel entonces.